clase de hoy no es de otra mujer, sino de un concepto, el concepto de Kdusha, que quiero hablar con ustedes de qué significa. Cuando les pregunto qué asociación tiene para ustedes la palabra Kdusha. Cada una la primera palabra que... Ok. ¿Qué quiere decir qué? ¿O a qué lo asocian? ¿Con? Ok, pureza. ¿Alguna otra? ¿Asocian con alguna mitzvah específica? Ok. Ok. ¿Alguna otra? Ok. Tenemos, quiero explicar un poco a qué se refiere el concepto de Kdusha. Entonces vamos a leer el primer pasuk, que es sobre el concepto de Kdusha. Aparece en Vaikra, Perek Yutet, pasuk Aleph. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אליהם, קדושים תהיו, כי קדוש אני השם אלוקיכם. Entonces es en Sefer Vaikra, Levítico, y nos dice, y habló el Eterno a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, seréis santo porque yo, el Eterno, vuestro Dios, soy santo. Y ese es un pasuk de la Torah que nos dice que seamos Kedoshim, pero la verdad es que es un pasuk muy vago, porque Kedoshim tiyu, y ¿qué quiere decir o cómo se hace? No es una mitzvah que nos viene a decir de manera clara, tienes que hacer A, B, C para ser Kadosh. Entonces, les traje, cuando se utiliza en la halajá la palabra Kadosh, primero, ¿cuál es su contrario? Porque no es tan sencillo como el concepto de Tamei Tahor, que puedes decir puro e impuro. Bueno, pero de Kadosh no queda tan claro. Entonces les traje aquí, en Yadut se utilizan dos palabras, Kiddush y Havdalah. Y en realidad las dos palabras tienen un sentido similar, que quiere decir de separación, de separar algo. Pero lo que se separa hacia Kadosh es algo que se eleva, y lo que se separa con la palabra lehavdil es algo que se baja. Entonces, les traje el Kiddush de Shabbat, que es la mejor manera de ver. Cuando entra Shabbat tenemos Kiddush y cuando sale Shabbat tenemos Havdalah. Entonces, ambos están tratando de separar al Shabbat de otras cosas. Vamos a ver en el Kiddush, que es el primero. Kiddush de la noche de Shabbat. Esto los traje primero en hebreo y después en español. Kiddush el Shabbat, Yom HaShishi, Veichulu Shamayim Ba'aretz Vechol Tzevam. Estoy segura que esto lo conocen, han oído el Kiddush mucho. Veichal Elokim Bayom HaShvi'i Melachto Asher Asa, Vaishbot Bayom HaShvi'i Mikol Melachto Asher Asa. Los primeros dos se los puedo leer rápido en español. El sexto día, así el cielo y la tierra fueron terminados y todas sus huestes. En el séptimo día, Dios acabó su obra que había realizado y él se abstuvo en el séptimo día de toda su obra que había realizado. Ok. Y entonces dice en el tercer pasuk, Veivarech Elokim et Yom HaShvi'i Veikadesh oto, ki bo Shabbat mikol melachto asher bara Elokim la'asot. La traducción de eso es, Dios bendijo al séptimo día y lo santificó, Kidesh, pues en él se abstuvo de toda su obra que Dios creó para realizar. Pero en realidad lo que estamos diciendo es que cuando hace Kdusha, que es Mekadesh, está separándolo, está elevando al día. Está diciendo, Shabbat es un día Kadosh, por lo tanto, está en un nivel o está separado del resto de los días. Si seguimos viendo el Kiddush, vamos a ver que la palabra Kadosh o Kidashta aparece 6 veces en total. Es Sabrim Aranan Verabanan Verabotai, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Borei Peri Gefen, או הגפן, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר קידישנו במצוותיו ורצבנו, ושבת קודשו באהבה וברצון הנחילנו, זיכרון למעשה בראשית. כי הוא יום תחילה למקראי קודש, זכר ליציאת מצרים, כי הבנו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים, ושבת קודשך באהבה וברצון הנחלתנו. Ahí ya hay 5 veces en esto la palabra Kedusha, ¿vieron? Que se los marqué. Y después, Baruch Ata Hashem Mekadesh Shabbat. Ok, lo podemos ver aquí en
en la traducción en español. Bendito eres tú, Hashem, Dios nuestro, sí, en la página 2. Rey del universo que nos santificó con sus preceptos, nos favoreció y con amor y favor nos legó su sagrado Shabbat, una remembranza de la creación, pues ese día es el prólogo de las convocaciones sagradas, un recuerdo del éxodo de Egipto, y a nosotros elegiste y santificaste de entre todas las naciones, y tu sagrado Shabbat con amor y favor nos legaste. Bendito eres tú, Hashem, que santifica el Shabbat. En esto tenemos ya dos diferentes ejemplos de cosas que Hashem dijo que son Kedoshot. Una es Shabbat. ¿Qué otra aparece en el texto? ¿Perdón? Exacto, el pueblo de Israel. Muy bien. ¿Dónde dice? O sea, y a nosotros elegiste y santificaste de entre todas las naciones. Kibanu bajarta, veotanu kidashta. Que nuevamente es separar a Am Israel del resto de las naciones a un nivel más alto, y por lo tanto se usa la palabra de kadosh. ¿Se les ocurre alguna otra cosa que Hashem dice que es kadosh, o alguna otra mitzvah en la que usamos la palabra kadosh? No como concepto general, algo santo, sino el concepto de que estamos separando algo. Por ejemplo, Kiddush HaChodesh. ¿Ustedes saben cómo se hacía Kiddush HaLevaná? Hoy en día tenemos un calendario, pero en tiempos del Sanedrín, en Eretz Israel, que veían si la luna había empezado o no había empezado, y de acuerdo a eso, ¿cuándo es Rosh Chodesh? Entonces se llama Kiddush HaChodesh, de la misma manera. Se separa, se eleva. Jupá ve Kiddushin. Cuando nos casamos, ¿qué es lo que está haciendo la Jupá de Kiddushin? La palabra Kiddushin quiere decir que está separándola a ella para él y no para cualquier otra persona. Está separando del pueblo en general a una mujer. Separar y elevarlo, esa es la explicación de la palabra Kedusha. Podemos tener, acá pueden ver el contrario de la palabra de Kedusha cuando dice Avdalá le Motzei Shabbat. Entonces el día de Shabbat lo elevamos y por lo tanto usamos la palabra Kadosh, le Kadesh. Cuando acaba Shabbat, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, hamavdil ben kodesh lechol, ben or lechoshech, ben Israel la'amim, ben yom hashvi lesheshet yemei hamaaseh. Entonces, mavdil, ¿qué es mavdil? La traducción es acá, bendito eres tú Hashem que separa entre lo sagrado y lo mundano. Pero ¿por qué aparece la palabra mavdil en vez de kadosh? Exacto, porque Shabbat se acabó y el domingo, el próximo día, está en un nivel más bajo. Por lo tanto, cuando lo elevo digo kiddush, cuando lo bajo digo havdalah, hamavdil. Lo que decimos en Havdalah también nos puede dar una idea de cosas que están separadas o cosas que separamos en Yahadut. Ven Kodesh Lechol, ¿sí? Kodesh, ¿qué es? Entre lo sagrado y lo que no es, y lo mundano, como dijiste. Or Lechoshech, luz y oscuridad. Israel Amim, que ya dijimos antes, Asher Bacharbanu Mikol Amim, ok. Y Yom HaShvi, Lesheshet Yemei Hamaaseh. Toda esta lista está diciendo lista de cosas que están separadas. Cuando voy en la dirección de que los elevo, se usa la palabra Kadosh. Veikadesh, cuando los estoy bajando, se usa la palabra Mavdil, Leavdil. Ok. Podemos pasar a la página 2. La razón por la que quería hablar con ustedes del concepto de Kedusha es porque es uno importante, pero uno que creo que muchas veces es malentendido o que no queda claro a qué se refiere exactamente. Y que también tenemos todo tipo de ideas cristianas o ajenas que nos afectan cuando estamos tratando de definir la palabra de Kedusha. Porque Kedusha, contrario a santidad, no es alejarse del mundo y no es separarse del mundo que Hashem creó, de los placeres de este mundo, sino usarlos de la manera correcta. Y les quiero traer aquí unos ejemplos.
Lo primero que les escribí es Gishat Hayadut La'olam HaChomri, que es el enfoque del judaísmo sobre el mundo material. El primero es un nazir. Salud. Un nazir que me vi korban. Yo creo que en la clase anterior o hace unas clases comentamos un poco sobre el nazir. ¿Se acuerdan qué es un nazir? ¿Qué es? Ok, específicamente de cuáles. Ok, vino, cortarse el pelo y también lonit malemet, no puede entrar en contacto con el muerto. ¿Tenemos algún ejemplo? ¿Conocemos a un nazir? Shimshon, pero él es desusual en el hecho que nació siendo un nazir y sigue siendo toda su vida. En general, ese no es un concepto, o sea, de acuerdo a la Torah, alguien puede decidir ser un nazir, pero no por toda su vida, sino por cierta etapa. Podemos leer aquí el pasuk y verlo. Es en Bamidbar Perek Vav, pasuk Yud Gimel. וזאת תורת הנזיר ביום לוט ימי נדרו יביא אותו אל פתח אוהל מועד ויקריב את קורבנו להשם כבש בן שנתו תמים אחד לעולה וכבשה אחת בת שנתה תמימה לחטאת והאל אחד תמים לשלמים. Entonces el pasuk dice en Números capítulo 6, y esta es la ley respecto al nazireo. Cuando se cumplieran los días de su nazireato, él se llegará a la entrada de la tienda de asignación, o sea, lo del Moed, y presentará como ofrenda suya al Eterno un cordero de un año sin defecto. Para holocausto, dijimos, holocausto es un corbán que se quema completo, y una cordera de un año sin defecto para ofrendar por el pecado, y un carnero sin defecto para el sacrificio de paces. Lo que no hace sentido en este pasuk es, primero, cuando dice Bimlot Yemei Nidro, nos enseña en la Torah que era por una época definida, y normalmente la época definida era bastante corta, 30 días. Entonces no estamos hablando de años y años. Pero digamos, el nazir decidió, tomó el neder, es un nazir por 30 días y después tiene que traer korbanot. Entonces, digamos, trae un korban shlamim, ok, podemos entender shlamim de shalem, por eso se traduce como holocausto, porque se quema completo. Tiene otro korban, korban Hashem ben Shanat Leolá, perdón, Olá es el que se traduce como un holocausto. Olá como un holocausto, shlamim, y nos dice un tercer pasuk que dice, Vekisa hat bat shanat mima lechatat. Tiene que traer un korban de hatat. ¿Para qué se trae un korban de hatat? O sea, cuando alguien comete un pecado, tiene que traer un korban de hatat. Hay todo tipo de reglas, si es un het, o sea, al propósito, sin querer, pero no importa, no tenemos que entrar en detalles. Lo importante es que este es un korban que se trae por haber cumplido un pecado, por haber hecho un pecado. Y la pregunta es, el nazir no hizo ningún pecado. Al contrario, el nazir hizo un neder y dijo, yo voy a trabajar a Hashem todavía más, todavía extra. Y por lo tanto no voy a tomar vino. Y por lo tanto no voy a entrar en contacto con un muerto. Entonces uno pensaría que eso es algo bueno. ¿Cuál es el pecado que hizo? Los mefaroshim nos dice que hizo un pecado porque se alejó del mundo que Hashem creó. Hashem creó un mundo que debemos de disfrutar. Y el hecho que el nazir se alejó de este mundo, aunque sea por las razones correctas, quería elevarse espiritualmente, le era importante servir a Hashem mejor. Las razones son buenas, pero el acto no es ideal. No es, y eso nos viene a aclarar que no es el ideal que todos seamos nazirim, y no es el ideal que nos separemos del mundo que Hashem creó. El ideal es disfrutar del mundo que Hashem nos dio de la manera correcta. Y por lo tanto, Hashem nos dio todo tipo de reglas de cómo sí se debe o no se debe de usar este mundo. Ok, hay dos midrashim que les quiero contar para ilustrar la idea del mundo que creó Hashem y que es un mundo que en realidad debemos de disfrutar. Debemos disfrutar, ¿de qué manera? ¿Cómo es la manera correcta de disfrutar? ¿A alguien se le ocurrió alguna idea? Cosas que hay en este mundo que a través de cumplirlos de la manera correcta podemos disfrutarlas y que Hashem dice, esta es la manera apropiada de hacerlo. Por ejemplo, la comida. Decimos brajot, comemos kasher, decimos brajot. Entonces, nadie dice tienes que comer cartón todos los días y que sepa feo. Al contrario, tiene que saber bien o debe de. Y para Shabbat guardamos las cosas más ricas.
Entonces, no es que no debes de disfrutar de la comida, pero debes decir brajot, debes de comer comida que es ksherá, debes de portarte de la manera adecuada. ¿Algún otro ejemplo que me pueden dar? ¿De qué manera? Ok. ¿Cuándo? Ok, ver las cosas, la creación bonita de Hashem en el mundo. Ok, les voy a decir dos Midrash Haggadah. Primero les quiero explicar qué es un Midrash Haggadah. ¿Saben? ¿Es algo que conocen o no? Okay. Hay diferentes tipos de Midrashim. Los Midrashim normalmente se dividen en dos tipos. En Midrash Halajá, que es un Midrash del que se aprende alguna halajá específica. Y también Midrash Haggadah, un Midrash que es un relato y que no nos viene a enseñar una mitzvah, sino un concepto, que nos está tratando de transmitir una idea. Es importante antes de leer los Midrash Haggadah que dicen que los Jajamim que todo el que cree en un Midrash Haggadah de manera literal es un tonto. Pero todo el que no cree en un Midrash Haggadah no cree en la Torah. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que no todo lo que se cuenta en el relato necesariamente tiene que ser exactamente lo que pasó, sino que este relato nos viene a transmitir una idea, y una idea importante. Entonces, decir no tiene nada de Kadosh es no creer en la Torah. Por el otro lado, creer cada palabra de manera literal y creer que es un cuento de niños de primaria es ser tonto, porque es no entender que son cosas un poco más profundas. Entonces, los dos midrashim que les quiero traer, el primero se llama Ruth Zaharai le Avodah Zarah, que aparece en el Talmud Bavli, Masechet Sanedrin Daf Kufbet, aquí les escribí en español. Se llama Sígueme corriendo a trabajar otros dioses. Talmud babilónico en Masechet Sanedrin, página 102. Y estoy pensando si leerles parte. Están en parte en hebreo, pero parte también en arameo. Entonces, lo cual lo hace un poquito más difícil. Ok, el primero lo voy a empezar en hebreo y se los voy a traducir. Quiero que me digan si entienden o si hay cualquier problema. Rababau היה רגיל לדרוש על שלושת מלכים. Estamos hablando de Rababau, que él daba drashot sobre tres reyes. Tres reyes son Yeravam, Menashe y Ahav. Son tres reyes, uno de Yehudá y dos de Israel, que ellos aparecen en el Pere como gente que no tiene lugar en el Olam Haba. ¿Sí? Porque los tres fueron reyes muy malos, que causaron que su pueblo haga Avodah Zarah o mate, o eran reyes muy, muy malos. Y por eso aparecen en una lista de los Rabanim, una lista de los Yehudim que no tienen lugar para el Olam Haba. Entonces, el Rababau contaba sobre ellos y se refirió a ellos como amigos, en vez de referirse a un rey como con un título importante, se refería como amigos, Javerim. Entonces se fue a dormir ese Rababau en la noche y se apareció en su sueño Menashe. Menashe era, no sé si estudiaron el Sefer de Melachim, este es Melachim Bet, yo creo. No. Menashe era un rey de Yehudá muy, muy malo, que dice en Sefer Melachim, Milat Yerushalayim pe el pe bedam. Quiere decir que llenó a la ciudad de Jerusalén de un lado al otro de sangre. Que obviamente se refiere a un rey extremadamente sanguinario, a una persona que hizo cosas muy, muy malas. Entonces, este rey se le presenta a la mitad de la noche al Rab y le dice, ¿por qué te refieres a mí con un título que no es de rey? No fui rey de Israel y no merezco que me hables con más respeto. Y él le dice, ¿pero tú hiciste Avodah Zarah? No me puedo referir a ti de una manera respetuosa. Fuiste alguien que hizo Avodah Zarah. Entonces le contesta Menashe, si tú vivieras en mis tiempos, te recogerías la falda, o sea, no se refiere a una falda, sino a una túnica que usaban los hombres, o sea, levantarías la túnica para correr más rápido
e ir conmigo a hacer Avodah Zarah. Entonces, Rav Abaye le escucha y dice, ok, lo voy a tomar en consideración. Y al día siguiente, cuando sigue enseñando los mismos 3 reyes, se refiere a ellos con un título de respeto, no como Haverim, sino con un título de respeto. ¿A qué se refiere Menashe? ¿Qué está diciendo? Si tú vivieras en mi tiempo, me quitaría, te levantarías la túnica para correr a hacer Avodah Zarah. ¿Por qué? Lo que Menashe le está diciendo es que en la época en la que él vivía, el yetzer, el deseo de hacer Avodah Zarah, era algo muy fuerte y algo que alguien que vive en otra época en la que ese yetzer no está, no lo puede comprender. Es un concepto diferente. Entonces, para entender a qué se refiere, podemos decir, la verdad lo vemos en general en el mundo. El mundo tendía a ser un mundo religioso en el que todos creían en algo, no necesariamente en lo mismo, pero prácticamente todos creían en algo. Y hoy en día vivimos en un mundo que es bastante ateo, en la que mucha gente no siente ninguna necesidad de creer en nada. Entonces, el segundo midrash, que se llama Yatzak Egur Shel Esh, explica qué dice Hazal sobre el Yetzer, sobre ese deseo de hacer Avodah Zarah. Entonces, la Agadá de Hazal dice así, que estaban Hazal, vieron todo el daño que causaba Avodah Zarah y el hecho que los Yehudim tenían mucho deseo por trabajar Avodah Zarah, y decidieron que pedirle a Hashem que por favor saque de este mundo el Yetzer de Avodah Zarah. Entonces hicieron tefilá y Hashem les contestó que está dispuesto a sacar el Yetzer de Avodah Zarah. Y la imagen que pinta de cómo salió el Yetzer de Avodah Zarah es que dentro del Kodesh HaKodashim salió de ahí un león hecho de fuego que se fue corriendo y que lo capturaron. Y que lo guardaron en un lugar. La pregunta es así, de todas las maneras en el mundo para ilustrar Avodah Zarah o el deseo de Avodah Zarah, un león de fuego que sale del Kodesh HaKodashim es una imagen un poco rara. ¿Por qué es que así nos relatan, que esa es la forma en que tratan de darle una imagen al Yetzer de Avodah Zarah? Primero el lugar, ¿por qué sale del Kodesh HaKodashim? Y segundo, un león de fuego, ¿se les ocurre alguna idea por qué esa es la imagen? Ok. Ok. ¿Y por qué del Kodesh HaKodashim? O sea, ¿qué es lo más sagrado? Entonces hubiéramos pensado que es al revés. O sea, que el Yetzer de Avodah Zarah, no sé, se encuentra en el basurero municipal, pero no en el Kodesh HaKodashim. Ok. ¿Perdón? No. Lo que el Midrash nos está tratando de decir es que el Yetzer, que es el deseo, es un deseo que es neutro, no es necesariamente un deseo malo. Y que de la misma manera que estamos sacando el deseo de hacer Avodah Zarah del mundo, algo se perdió de nuestro deseo de Avodat Hashem. Que Hashem puso en este mundo un deseo de querer, de sentir que necesitas creer en algo y sentir que tienes que agradecer a algo. Y ese Yetzer era el mismo que gente encaminaba negativamente para la Avodah Zarah, pero que también se puede encaminar de manera positiva para Avodat Hashem. Y que el hecho que sacamos eso de este mundo, perdemos algo. Hay un elemento, si lo quieren llamar es fuego por tal vez el ardor, o algo que nos jalaba a trabajar a Hashem, que se perdió del mundo cuando pedimos que el Yetzer de Avodah Zarah salga. Le voy a seguir explicando el Midrash y al final vamos a concluir con el segundo ejemplo para entender mucho mejor qué es lo que pasa. Entonces, Hazal está ahí y dicen,
Ya, quitamos el Yetzer de Avodah Zará del mundo. ¡Wow! Excelente. Es Shat Ratzon, quiere decir que Hashem nos quiere ayudar, nos está escuchando. Vamos a sacar el Yetzer de Arayot, vamos a sacar el deseo sexual del mundo. Es otro problema que hay que quitarlo y se acabó. Si vimos que lo de Avodah Zará nos funcionó tan bien, entonces también hay que quitar este. Entonces le piden a Hashem y Hashem dice, está bien. Entonces, no me acuerdo si ahorita vuelve a ser en forma de un león o no que sale, pero en todo caso, quitan el Yetzer, el deseo sexual del mundo. Dice, y entonces había un enfermo que necesitaba para su curación comer un huevo fresco. Y buscaron en toda la ciudad de Jerusalén y no había un solo huevo fresco. ¿Por qué? ¿Perdón? Porque una vez que quitaron el deseo sexual del mundo, el mundo dejó de funcionar. Ningún animal se procreaba, no iban a haber ni animales nuevos, ni humanos nuevos, ni nada. Quitaron una energía esencial del mundo. Entonces se dieron cuenta de lo que hicieron y dijeron como no, el mundo no puede seguir así. Entonces le pidieron a Hashem que regresó. Creo que lo tenían cerrado en una ánfora y la abrieron. Lo que hicieron, dice el Midrash, que lo cegaron. ¿Qué quiere decir que lo cegaron? Porque estamos hablando de un león de fuego, no exactamente lo puedes cegar, pero la idea es que lo cegaron, dice que entonces se quitó el Yetzer, el deseo de Arayot, que quiere decir que entonces ya no existe el deseo sexual entre parientes inmediatos. O sea que se quitó parte de lo fuerte que era, pero que se dejó en el mundo. Porque sin él el mundo no podía seguir funcionando. Entonces, de vuelta al principio, cuando se quitó el Yetzer de Avodah Zará, ¿qué fue lo que pasó? Perdimos algo que no tenemos cómo recuperar, y eso es lo que Menashe le estaba diciendo al Rav, ¿cuál era su nombre? Perdón. A Rav Bau, que estaba diciendo, tú vives en un mundo en el que el deseo de Avodah Zará ya no existe. Si tú vivieras en el pasado en el que ese deseo existía, te aseguro que tú te estarías como levantando la túnica para correr para ir a hacer Avodah Zará. Entonces decía, no me puedes juzgar por algo que en tu tiempo no existe. Y por eso Rav Bau lo aceptó y dijo, tienes razón, y entonces se refirió a él con un título más respetable. Les traje aquí dos cosas más, Yom Kippurim, que también creo que nos viene a aclarar un poquito más la Gisha de Yahadut sobre el mundo material. Dice Yom Kippurim, Kippurim. El día de Kippur es como Purim. En Midrash de Sefer Mishles dice esto. כל המועדים יהיו בטלים וימי הפורים האלה אינם בטלים לעולם, שנאמר. וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם. אמר רבי אליעזר, אף יום הכיפורים אינו בטל לעולם, שנאמר, והייתה הזאת לכם לחוקת עולם. En Midrash Mishle dice, Midrash Mishle 89, todas las fiestas serán canceladas después de que llegue el Mashiach. Pero el día de Purim no será cancelado nunca, como dice en Megilat Esther, en el Perek 9, Pasuk 28, y estos días de Purim no pasarán de dentro de los judíos y su memoria, y no se retirarán de su descendencia. Ese es un Pasuk en Megilat Esther que decimos todos los años. Ok. Dijo Rabbi Eliezer, el día de Kippur tampoco será cancelado jamás, porque dice en Sefer Vaikra, en Levítico 16:34, y el día de Kippur, será para ustedes ley eterna. Entonces, cuando dice de todos los Hagim que van a seguir, escogen dos que parecen desusuales. O sea, Yom Kippur todavía puede ser, ok, lo entiendo, es el día más sagrado del año, se va a quedar para siempre. Ok, pero Purim, o sea, de todas las opciones que tenían, no son los 3 regalim, no es Rosh Hashanah, Purim se va a quedar. Y si tenemos esta lista de Yom Kippur y Purim, ¿cuál, en opinión de ustedes, es más importante? Yom Kippur, todos dirían. Ok, para eso les traje el Tikunei HaZohar, que dice así, Purim nikra al Shem Yom HaKippurim, shatidim leitaneg bo veleshanoto meinui leoneg. Dice, el origen del nombre de Purim
es el día de Kippur, que en el futuro va a ser un día de placer y va a cambiar sufrimiento a deleite. ¿Qué nos está diciendo? Nosotros tomaríamos, o sea, si preguntamos cuál es el día más importante, Yom Kippur, y deben de haber más días como Yom Kippur. Es obvio que Purim se va a convertir en Yom Kippur. Lo que nos está diciendo esto es exactamente al revés. Purim se va a quedar como está y Yom Kippur se va a convertir en Purim y no al revés. ¿Por qué? ¿A quién se le ocurre una idea de por qué? Ok. Ok. ¿Quién más? Vamos a... Ok. Entonces dices, hay menos razón para hacer capará porque vamos a estar portándonos bien. Ok. ¿Alguna otra idea? Lo que esto nos está tratando de decir es que es relativamente fácil ser santo cuando te separas de todo. Que claro que Yom Kippur es importante y es necesario, pero no es natural. No es la manera normal en la que funciona el mundo. Cuando te alejas de todo, es más fácil decir, ok, yo me alejo y voy a hacer. Y Hashem dice, no, esa no es la razón por la que ustedes están en el mundo. Tienen que tomar el mundo que yo construí, disfrutar de él y elevarlo, le kadeshoto. Pero no quiere decir que por eso no debemos de disfrutar del mundo o nos debemos de separar. De la misma manera que les dije que el nazir dio origen a los monjes. O sea, la idea de un nazir que toma, un neder es alguien que toma votos y se vuelve un monje. Monje, monja. Pero Yahadut está completamente en contra de eso. Primero, un nazir sí podía tener relaciones sexuales con su esposa. Eso, empecemos por eso. No tenía nada que ver. Eso ya fue algo que los cristianos le agregaron. Pero segundo, no, el chiste no es alejarte del mundo, sino el chiste es estar en el mundo, disfrutar de él de la manera correcta. Como dijiste al principio, si es del deseo sexual en el mundo, con tu esposo o esposa, cumpliendo las reglas de Taharat HaMishpacha. Si es comida, comer kashrut, y no tenemos nada que nos dice está absolutamente prohibido. Podemos vino, pero hay que usarlo de la manera correcta para hacer kiddush, para hacer abdalá, para un sheva brachot. Podemos comida, pero hay que usarla de la manera correcta. En general, Yahadut no nos trata de separar del mundo, sino nos dice, el mundo está acá, Hashem lo creó y lo creó para razones buenas. Y depende de ti si utilizas eso para hacerlo mejor, para lekadeshoto o leavdiloto. Si quieres elevarlo, entonces la idea de Kedushá no es una idea de separarnos del mundo, sino de usar las cosas que Hashem creó en el mundo de manera positiva y así las volvemos Kedoshot. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Ok. Perfecto.